Si estás viendo este vídeo en este preciso momento, no es casualidad. Algo te trajo hasta aquí. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue el algoritmo, o tal vez fue algo más profundo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu perspectiva sobre la Iglesia Católica, sobre el poder, sobre la verdad misma. Porque lo que sucedió en el Vaticano hace apenas unos meses no fue solo una serie de reformas. Fue una revolución silenciosa que sacudió los cimientos de 2000 años de tradición. Y todo comenzó con un hombre que se negó a jugar según las reglas. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia resuena contigo, si sientes que hay algo más grande en juego aquí, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita porque lo que estamos a punto de revelar es solo el comienzo. Y por favor, déjame un like si crees que la verdad merece ser escuchada, sin importar cuánto incomoda a los poderosos. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que creías saber sobre una institución milenaria estaba a punto de cambiar? ¿Qué harías si un solo hombre decidiera desafiar siglos de tradición en solo 40 días? ¿Te atreverías a seguir ese camino, sabiendo que podría destruir todo lo que conoces, o revelar algo que el mundo necesitaba ver desde hace décadas? Esta es la historia del Papa León XIV. Un nombre que probablemente nunca habías escuchado hasta hace poco. Un hombre que no pidió el poder, pero cuando lo recibió, decidió usarlo de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. En solo 40 días, este Papa implementó 10 cambios que dejaron al mundo católico dividido, atónito, furioso y, para algunos, esperanzado por primera vez en generaciones. Pero esta no es solo una historia sobre religión. Es una historia sobre coraje, sobre lo que sucede cuando alguien decide que la verdad es más importante que la aprobación, sobre lo que cuesta limpiar una casa que ha estado acumulando polvo durante siglos, y sobre lo que significa realmente liderar cuando todos esperan que simplemente sigas el guión establecido. Déjame llevarte al principio, al momento exacto donde todo comenzó a cambiar. Era una mañana de junio, tranquila, silenciosa. Roma apenas comenzaba a despertar. Las calles empedradas brillaban con el rocío de la madrugada. Los primeros rayos de sol apenas tocaban las cúpulas doradas de las iglesias. Pero dentro del Palacio Apostólico, en una oficina pequeña y austera, un hombre ya llevaba horas despierto. No estaba rezando. No estaba revisando documentos diplomáticos. Estaba mirando una hoja de papel. Una sola hoja, con una sola línea escrita. Y esa línea iba a cambiar todo. El Papa León XIV había sido elegido apenas 40 días antes. Su elección había sido sorpresiva, casi accidental. No era el favorito. No tenía el carisma mediático de otros candidatos. No había sido cardenal en Roma, no había estado en los círculos de poder del Vaticano. Venía de lejos, de una diócesis pequeña, donde había trabajado con los pobres, donde había visto de cerca el sufrimiento que la burocracia eclesiástica muchas veces ignoraba. Cuando fue elegido, muchos pensaron que sería un papa de transición. Alguien tranquilo, manejable, que mantendría las cosas como estaban hasta que llegara alguien más fuerte, más político, más preparado para las cámaras y los discursos internacionales. Pero esa mañana del 12 de junio de 2025, el mundo descubriría que se habían equivocado completamente. A las 6:40 de la mañana, el Papa León firmó ese documento. Su mano no tembló. No hubo ceremonia. No llamó a fotógrafos. Simplemente tomó la pluma, escribió su nombre con letra clara y firme, y se lo entregó a su secretario. Solo dijo 4 palabras. 4 palabras que cambiarían el curso de la historia. Publíquenlo sin demora. El secretario miró el papel. Sus ojos se abrieron. Por un momento pareció que iba a decir algo, que iba a sugerir esperar, consultar con otros cardenales, tal vez suavizar el lenguaje. Pero algo en la mirada del Papa León le hizo entender que no había espacio para debate. Esto no era una propuesta. Era una decisión. Y era final. 20 minutos después, a las 7 de la mañana exactamente, el documento apareció en el sitio web oficial del Vaticano. No hubo comunicado de prensa previo. No hubo advertencias a los medios. Simplemente estaba allí, bajo el sello papal, con toda la autoridad de la Iglesia Católica detrás de cada palabra. Y el titular era imposible de ignorar. Las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no son ni pueden ser parte de la liturgia católica. El mundo tardó exactamente 3 minutos en reaccionar. Un presentador de CNN estaba en medio de un segmento sobre economía cuando alguien le pasó una nota. Se detuvo mitad de frase. Leyó la nota 2 veces. Y luego, frente a millones de espectadores, simplemente dijo: «Tenemos noticias urgentes del Vaticano».
Esto es extraordinario. Ahora, antes de continuar, necesito que entiendas algo. Si esta historia te está impactando, si sientes que hay algo importante aquí, compártela. Compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario ahora mismo diciéndome desde dónde estás viendo esto. Porque lo que estamos presenciando no es solo historia religiosa. Es un momento donde alguien decidió que la claridad era más importante que la comodidad. Y eso es algo que todos necesitamos ver, sin importar nuestras creencias. Los grupos de defensa LGBTQ reaccionaron inmediatamente. Las redes sociales explotaron. Trending topics en todos los países. Hashtag furiosos. Artículos de opinión escritos en tiempo real. Algunos lo llamaron un retroceso brutal. Otros dijeron que era violencia institucional, disfrazada de doctrina. Periodistas corrieron a las puertas del Vaticano buscando declaraciones. Pero dentro de esos muros antiguos había algo extraño. No había confusión. No había pánico. Los cardenales más cercanos al Papa León sabían que esto venía. Algunos lo apoyaban en silencio. Otros estaban aterrorizados, pero ninguno se atrevía a contradecirlo abiertamente. Porque había una frase en ese documento que cortaba más profundo que cualquier titular. Una frase que se repitió en todos los noticieros ese día, que apareció en portadas de periódicos en 50 idiomas diferentes. La Iglesia no debe imitar al mundo para seguir siendo relevante. La verdad no es una moda. Piensa en eso por un momento. La verdad no es una moda. ¿Cuántas veces en tu vida has visto a alguien con poder real decir algo así? ¿Cuántas veces has visto a un líder mundial rechazar la popularidad en nombre de un principio? En un mundo donde todo se adapta, donde todo se suaviza, donde cada mensaje se enfoca en no ofender a nadie, aquí estaba un hombre diciendo exactamente lo contrario. Y no lo estaba susurrando. Lo estaba gritando desde el centro mismo del catolicismo mundial. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque ese decreto no fue un acto aislado. No fue una declaración impulsiva de un hombre tratando de hacer ruido. Era el primero de 10 movimientos calculados. 10 cambios que el Papa León había planeado desde antes de ser elegido. 10 reformas que iban a sacudir cada nivel de la Iglesia, desde los más altos cardenales hasta el feligrés más humilde de la parroquia más pequeña del mundo. Y cada uno de esos cambios iba a revelar algo. Sobre el poder, sobre la corrupción, sobre la diferencia entre tradición y verdad, sobre lo que realmente significa servir cuando tienes autoridad absoluta en tus manos. 3 días después llegó el segundo golpe. Y este fue aún más personal, más directo, más imposible de ignorar. Era el 15 de junio de 2025. Un martes normal para la mayoría del mundo. Pero para los sacerdotes católicos, ese martes se convertiría en un punto de quiebre. A las 10:30 de la mañana, el Vaticano emitió otro comunicado. Breve, directo, sin adornos diplomáticos. Cualquier sacerdote que apoye públicamente los estilos de vida o relaciones LGBTQ será suspendido indefinidamente. Por un momento, la gente pensó que era un rumor. Alguien en Twitter dijo que era fake news. Otros dijeron que debía ser un malentendido. Pero a las 11 de la mañana llegó la confirmación. Y llegó de la manera más dramática posible. Un sacerdote jesuita en Bélgica. Conocido, respetado, con miles de seguidores en redes sociales. Un hombre que había dedicado años a trabajar con jóvenes LGBT, que había aparecido en programas de televisión defendiendo la inclusión, que había escrito libros sobre reconciliar la fe con la identidad sexual. Ese hombre fue retirado silenciosamente de su parroquia. Sin anuncio público. Sin conferencia de prensa. Simplemente dejó de aparecer. Su cuenta de Twitter se volvió privada. Su página web mostraba un mensaje genérico. Y cuando los reporteros intentaron contactarlo, nadie respondía. Era como si hubiera desaparecido. Y en cierto sentido, lo había hecho. Había sido borrado del ministerio público en menos de 24 horas. Ahora, piensa en lo que esto significa. No estamos hablando de un criminal. No estamos hablando de alguien acusado de abuso o corrupción. Estamos hablando de un hombre cuyo único crimen fue expresar opiniones que millones de católicos compartían silenciosamente. Y el Papa León acababa de enviar un mensaje inequívoco. Si vistes el alzacuellos, hablas por la Iglesia. Y la Iglesia tiene límites. Y esos límites ya no son negociables. Las redes sociales enloquecieron de nuevo. Pero esta vez era diferente. Había más miedo, más incertidumbre, porque ahora los sacerdotes se daban cuenta de que esto no era solo teoría. No era solo un documento en un sitio web.
Era acción real, consecuencias reales, y nadie sabía quién podría ser el siguiente. Si esto te está haciendo cuestionar cosas, si estás sintiendo algo en este momento, déjame un comentario. Dime qué piensas. ¿Es esto coraje o crueldad? ¿Es claridad o control? Porque esa es la pregunta que millones de católicos se estaban haciendo en ese momento. Y es la pregunta que todavía resuena hoy. Los activistas llamaron a esto violencia espiritual. Dijeron que el Papa estaba convirtiendo la doctrina en un arma, que estaba usando el miedo para forzar conformidad, que estaba retrocediendo la Iglesia 50 años. Pero dentro de Vaticano, la respuesta era diferente. Un asesor cercano al Papa León le preguntó en privado si quería suavizar el lenguaje, si tal vez podían agregar alguna frase sobre compasión, sobre diálogo, sobre caminar juntos. El Papa León negó con la cabeza, y dijo algo que se filtró a los medios esa misma tarde. Los sacerdotes no están llamados a reflejar la cultura. Están llamados a imitar a Cristo. Esa frase, esas palabras exactas, aparecieron en periódicos, en noticieros, en TikTok. Alguien incluso las pintó con spray en la pared de una iglesia en Berlín. Y dependiendo de a quién le preguntaras, eran o profundamente inspiradoras o profundamente ofensivas. No había término medio. El Papa León estaba forzando a la gente a elegir. O estabas con él, o estabas contra él. Y en ese momento, muchos sacerdotes tuvieron que tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Algunos comenzaron a borrar viejas publicaciones en redes sociales, fotos de marchas del orgullo, tweets de apoyo, artículos que habían escrito años atrás. Todo desapareció rápidamente, borrado en la madrugada, con la esperanza de que nadie lo hubiera guardado, de que nadie lo recordara. Otros sacerdotes hicieron lo contrario. Se mantuvieron firmes. Publicaron declaraciones diciendo que no podían, en conciencia, cumplir con esta nueva regla, que su ministerio era servir a todos, que Cristo no había puesto condiciones a su amor. Y esos sacerdotes esperaron. Algunos recibieron llamadas, otros recibieron cartas. Unos pocos fueron suspendidos inmediatamente. Y el mensaje era claro: esto no es un debate. Esto no es una conversación. Esto es una línea en la arena. Y o la cruzas hacia el lado del Papa León, o te quedas fuera. Pero el Papa no había terminado. Ni siquiera estaba cerca de terminar. Porque mientras el mundo seguía procesando estos primeros dos cambios, mientras los debates seguían furiosos en televisión y en las calles, él ya estaba preparando el tercer movimiento. Y este iba a ser aún más personal, aún más directo. Porque esta vez no se trataba de política. Se trataba de algo que la Iglesia había ocultado durante décadas. Se trataba de secretos, de mentiras, de votos rotos escondidos detrás de puertas cerradas. Antes de revelarte lo que sucedió después, necesito pedirte algo. Si este vídeo te está impactando, si sientes que hay algo real aquí, algo importante, presiona el botón de like ahora mismo. Ayúdame a que más personas vean esto. Porque lo que estamos descubriendo aquí no es solo historia religiosa. Es una lección sobre poder, sobre verdad, sobre lo que sucede cuando alguien finalmente decide que los secretos deben terminar. El 19 de junio de 2025, exactamente una semana después del primer decreto, el Vaticano emitió discretamente una nueva regla. No hubo conferencia de prensa. No hubo gran anuncio. Simplemente apareció en un boletín interno enviado a todas las diócesis del mundo. Y lo que decía era tan radical, tan sin precedentes, que muchos obispos inicialmente pensaron que había sido un error de traducción. Cada sacerdote, obispo y cardenal debe firmar ahora una declaración anual de celibato, jurando que están viviendo según sus votos, no solo en palabras, sino también en privado. Lee eso de nuevo. Una declaración anual, firmada, bajo juramento, declarando que estás viviendo en celibato real. No solo que crees en el celibato, no solo que apoyas la idea del celibato, sino que lo estás viviendo. En tu vida privada, en tu habitación, en los momentos cuando nadie te ve. Y si no puedes firmar esa declaración honestamente, entonces no puedes seguir siendo sacerdote. Pero eso no fue todo. El Papa León fue más allá. Estableció un canal de denuncia privado y anónimo. Un sistema donde cualquier persona, cualquier feligrés, cualquier colega sacerdote, podía reportar si sospechaba que un clérigo estaba rompiendo su voto de celibato. No tenías que dar tu nombre. No había riesgo de represalias. Podías simplemente enviar un mensaje anónimo diciendo lo que sabías. Y el Vaticano investigaría. Esto nunca había sucedido antes en la historia de la Iglesia Católica. Nunca. Piensa en lo que esto significa.
Durante siglos, los votos de celibato habían sido más una sugerencia que una regla real. Todos sabían que algunos sacerdotes tenían relaciones secretas. Algunos con mujeres, otros con hombres. Había rumores, susurros, historias que circulaban en voz baja. Pero nadie hacía nada. Era el secreto abierto de la Iglesia. La cosa de la que todos sabían pero nadie hablaba. Y ahora, de repente, el Papa León estaba diciendo, se acabó. Ya no más secretos. Ya no más vivir una mentira mientras predicas virtud desde el púlpito. O vives el voto, o te vas. Algunos sacerdotes estaban furiosos. Un grupo de clérigos en Alemania escribió una carta abierta diciendo que esto era una cacería de brujas. Que el Papa estaba creando un ambiente de desconfianza y paranoia. Que los votos de celibato eran entre sacerdote y Dios, no entre sacerdote y un sistema de vigilancia anónimo. Pero otros sacerdotes reaccionaron diferente. Algunos, los que habían vivido sus votos honestamente durante décadas mientras veían a sus colegas romperlos sin consecuencias, finalmente sintieron que alguien los estaba respetando. Que finalmente había un papa que entendía que si pides a las personas que vivan según un estándar imposible, al menos debes hacer que ese estándar se aplique a todos por igual. Y entonces comenzó a suceder algo extraordinario. En las primeras 24 horas después del anuncio, varios sacerdotes renunciaron silenciosamente. No hubo escándalos. No hubo exposiciones públicas. Simplemente presentaron cartas de renuncia breves, diciendo que por razones personales ya no podían continuar en el ministerio. Y todos entendieron lo que eso significaba. Significaba que esos hombres, al menos, habían elegido la honestidad sobre la hipocresía. Habían admitido, aunque solo en privado, que no podían vivir el voto que habían hecho. Pero otros se quedaron, y comenzaron a firmar esas declaraciones anuales. Y el Papa León había dejado claro que si firmabas esa declaración y estabas mintiendo, las consecuencias serían severas. No solo perderías tu posición, serías públicamente removido. Tu nombre aparecería. Tu mentira sería expuesta. Porque para el Papa León, esto no era solo sobre celibato. Era sobre integridad. Era sobre el hecho de que si predicas algo desde el altar cada domingo, tu vida privada tiene que reflejarlo. No puedes pararte frente a cientos de personas, hablar sobre pureza, sobre sacrificio, sobre vivir para algo más grande que tú mismo, y luego ir a casa y vivir exactamente como quieras. Eso es hipocresía. Y el Papa León había decidido que la hipocresía era el cáncer más peligroso dentro de la Iglesia. Cuando un reportero le preguntó por qué había tomado esta medida tan drástica, el Papa León respondió con una frase que se volvió viral inmediatamente. Para hablar virtud debes vivirla. Y el silencio no es castidad. Esas palabras aparecieron en boletines de iglesias en todo el mundo ese fin de semana. Aparecieron en sermones, en homilías, en conversaciones entre feligreses después de la misa. Y para muchos católicos, especialmente aquellos que habían sido lastimados por la hipocresía de sacerdotes que predicaban una cosa y vivían otra, esas palabras fueron como agua en el desierto. Finalmente, alguien estaba diciendo en voz alta lo que ellos habían estado pensando en silencio durante años. Pero ahora viene la parte que realmente sacudió los cimientos del Vaticano. Porque todo lo que el Papa León había hecho hasta este punto, por más radical que fuera, seguía siendo interno. Eran cambios de política, cambios de reglas, cambios de expectativas. Pero el cuarto cambio fue diferente. El cuarto cambio fue público. Fue brutal. Y fue algo que la Iglesia había jurado nunca hacer. Si lo que has visto hasta ahora te ha impactado, espera. Porque lo que viene a continuación es lo que realmente separó al Papa León de todos los papas que vinieron antes que él. Es lo que hizo que algunos lo llamaran profeta y otros lo llamaran tirano. Y es lo que demostró que cuando hablaba de limpiar la casa, no estaba usando una metáfora. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Porque esta historia solo se va a poner más intensa. Y si te estás perdiendo esto, te estás perdiendo algo que tus hijos van a leer en libros de historia. El 21 de junio de 2025, algo extraordinario comenzó a suceder. El sitio web del Vaticano, que normalmente publicaba comunicados densos y aburridos llenos de lenguaje eclesiástico, comenzó a publicar algo completamente diferente. Nombres reales, de personas reales, con títulos reales. Y junto a cada nombre había una sola palabra que cambiaba todo. Excomulgado. El primero fue un obispo en Sudamérica. Un hombre que había sido respetado durante décadas. Que había construido escuelas. Que había dado miles de sermones. Que tenía una catedral llena cada domingo. Pero resulta que durante años había estado viviendo una doble vida.
Había tenido una relación con una mujer. No era un error de juventud. No era una caída única. Era una relación continua, sostenida, que había mantenido en secreto mientras predicaba sobre castidad desde el púlpito. Alguien había reportado esto a través del canal anónimo. El Vaticano investigó, y cuando confirmaron que era verdad, el Papa León no dudó. Excomulgado, públicamente, su nombre en el sitio web para que todo el mundo lo viera. Luego vino el segundo nombre. Un monseñor en Canadá. Un hombre que había estado en el Vaticano mismo, trabajando en oficinas administrativas de alto nivel. Resulta que él había estado involucrado en una relación con otro hombre durante años. Y de nuevo, no era el acto en sí lo que el Papa León estaba juzgando. Era la hipocresía. Era el hecho de que este hombre había votado en contra de cualquier apertura hacia la comunidad LGBT mientras él mismo vivía en secreto una vida que públicamente condenaba. Entonces vinieron más nombres. 7 en total ese día. Cada uno una historia diferente. Algunos con mujeres, otros con hombres. Pero todos compartían lo mismo: poder, posición y mentiras. Y el Papa León los expuso a todos. Sin conversaciones privadas. Sin negociaciones. Sin la opción de renunciar silenciosamente y mantener su dignidad. Solo exposición pública y excomunión inmediata. El mundo católico entró en shock. Los medios de comunicación no podían creer lo que estaban viendo. CNN dedicó 1 hora completa a la noticia. La BBC interrumpió su programación regular. En redes sociales, los hashtags relacionados con el Vaticano dominaron trending topics en más de 50 países. Y las reacciones estaban completamente divididas. Algunos lo llamaron justicia. Finalmente, dijeron, un papa que tiene coraje de nombrar a los culpables. De exponer la podredumbre. Demostrar que la Iglesia no va a proteger más a los poderosos solo porque tienen títulos importantes. Dijeron que esto era lo que las víctimas de hipocresía clerical habían estado pidiendo durante décadas. Pero otros estaban horrorizados. Dijeron que esto era venganza, no justicia. Que el Papa estaba destruyendo vidas sin debido proceso. Que estos hombres no habían tenido la oportunidad de defenderse públicamente. Que sus familias, sus comunidades, sus feligreses ahora sufrirían porque sus líderes espirituales habían sido humillados públicamente. Y algunos plantearon una pregunta más profunda, más incómoda. ¿Por qué estos 7? ¿Por qué ahora? ¿Cuántos más hay que no fueron nombrados? ¿Cuántos más están siendo protegidos? ¿O fue solo una cuestión de quién fue reportado primero? Pero el Papa León no respondió a ninguna de esas preguntas. En cambio, emitió una sola declaración. Una sola línea que se convirtió en titular en cada periódico católico del mundo. Esta iglesia ya no ocultará la podredumbre tras túnicas rojas. Túnicas rojas. El símbolo de los cardenales. De los obispos de más alto rango. De los hombres que estaban más cerca del poder en la iglesia católica. Y el Papa estaba diciendo directamente, tu título no te protege. Tu posición no te salva. Si estás viviendo una mentira, serás expuesto. Y esa noche, en cientos de iglesias alrededor del mundo, sacerdotes y obispos no pudieron dormir. Porque de repente, todos se dieron cuenta de que el Papa León no estaba jugando. No estaba haciendo gestos simbólicos. No estaba tratando de agradar a nadie o equilibrar diferentes facciones dentro de la iglesia. Estaba haciendo exactamente lo que había dicho que haría: limpiar la casa, sin importar quién cayera en el proceso. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más fascinante. Porque mientras el mundo todavía estaba procesando estas excomuniones públicas, mientras los debates seguían furiosos sobre si esto era justicia o crueldad, el Papa León estaba preparando su próximo movimiento. Y este siguiente cambio iba a ser completamente diferente. No iba a ser sobre exposición. No iba a ser sobre castigo. Iba a ser sobre algo que tocaría la vida diaria de millones de católicos alrededor del mundo. Algo que muchos ni siquiera sabían que estaba en discusión. Algo que iba a mostrar que el Papa León no solo estaba interesado en castigar el pasado, también estaba interesado en redefinir el futuro. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario diciéndome qué piensas hasta ahora. ¿Es el Papa León un héroe o un villano? ¿Es un reformador valiente o un autoritario disfrazado de santo? Porque esa pregunta es exactamente lo que millones de católicos se estaban preguntando en ese momento. Y la respuesta dependía completamente de dónde te pararas. El 24 de junio de 2025, 3 días después de las excomuniones públicas, el Vaticano emitió otro anuncio. Y este inmediatamente dividió generaciones. Todas las confesiones digitales quedan prohibidas efectivamente inmediato. No más confesiones por teléfono. No más aplicaciones de confesión.
No más transmisiones en vivo donde un sacerdote da absolución a través de una pantalla. No más bots de inteligencia artificial que te ayudan a reflexionar sobre tus pecados. De ahora en adelante, si quieres confesar tus pecados, tienes que estar físicamente presente, ya sea cara a cara con el sacerdote o detrás de la tradicional rejilla de confesión. Pero tienes que estar allí, en persona, real, humano. Los católicos más jóvenes explotaron en redes sociales inmediatamente. ¿En serio?, escribió alguien en Twitter. ¿Ahora tenemos que ir físicamente a la iglesia para confesarnos? ¿En 2025? Cuando literalmente todo lo demás en la vida se puede hacer en línea. Otros fueron más directos. Esto es ridículo. Es hacerle la vida más difícil a las personas. ¿Qué pasa con los que tienen ansiedad social? ¿Qué pasa con los que viven lejos de cualquier iglesia? ¿Qué pasa con los discapacitados que no pueden moverse fácilmente? Pero cuando los reporteros le preguntaron al Papa León por qué había implementado esta regla, su respuesta fue simple, directa y, para muchos, profundamente provocadora. Un alma no puede ser purificada a través de Wi-Fi. Algunos se rieron, otros se enojaron. Las iglesias progresistas lo llamaron desfasado. Las comunidades católicas tecnológicas dijeron que era un paso atrás innecesario, que la iglesia debería estar abrazando la tecnología, no rechazándola, que había millones de personas que podrían acercarse a Dios a través de medios digitales, pero que nunca pondrían un pie en una iglesia física por diversas razones, y que al prohibir las confesiones digitales, el Papa León estaba básicamente cerrando la puerta a todos esos buscadores. Pero entonces algo inesperado comenzó a suceder. En ciudades como Varsovia, Manila, Bogotá, comenzaron a formarse largas filas fuera de las iglesias. No eran filas de protesta, eran filas de personas esperando para confesar. Un sacerdote en Varsovia dijo a un reportero, con sorpresa genuina en su voz: «No hemos visto filas así desde la Pascua hace 10 años. No sé qué está pasando, pero la gente está viniendo». Algunos venían porque estaban enojados. Querían confrontar a sus sacerdotes sobre esta nueva regla. Querían expresar su frustración de que la iglesia estaba haciendo todo más difícil en un mundo que ya es bastante difícil. Pero otros venían porque algo en el mensaje del Papa León había resonado con ellos. Había tocado algo profundo. Porque en un mundo donde todo es digital, donde todas tus interacciones son mediadas por pantallas, donde puedes comprar comida, encontrar pareja, trabajar, socializar, todo sin nunca tocar a otro ser humano, había algo en la insistencia del Papa de que el perdón debe ser presencial que se sentía importante. Se sentía como si estuviera diciendo que hay ciertas cosas en la vida humana que no pueden ser reducidas a datos, que no pueden ser procesadas a través de algoritmos, que requieren presencia real, vulnerabilidad real, humanidad real. Una joven en Manila, de 22 años, dijo algo que se volvió viral. Cuando confesé en línea, se sentía como llenar un formulario. Cuando fui a la iglesia y tuve que decir mis pecados en voz alta a un humano real, sentí algo diferente. Sentí vergüenza, sí. Pero también sentí que alguien realmente me estaba escuchando. Alguien que no iba a juzgarme, bloquearme. Alguien que iba a estar allí después, si lo necesitaba. Y de repente, la conversación comenzó a cambiar. Sí, era inconveniente. Sí, era más difícil. Sí, requería más esfuerzo. Pero tal vez, solo tal vez, eso era exactamente el punto. Tal vez el Papa León estaba diciendo que las cosas importantes en la vida deben costar algo. Deben requerir algo de ti. Porque si el perdón es demasiado fácil, si puedes obtenerlo con 3 clics en tu teléfono mientras estás acostado en la cama, ¿realmente significa algo? Pero no todos estaban convencidos. Y el debate continuó. Algunos sacerdotes dijeron que esta regla iba a alejar más personas de la iglesia de las que traería de vuelta. Que en un mundo moderno, tienes que adaptarte o morir. Que si no encuentras a las personas donde están, las perderás completamente. Otros dijeron lo contrario. Que la iglesia había pasado décadas tratando de ser relevante adaptándose al mundo, suavizando sus mensajes, haciendo todo más fácil, más cómodo, más aceptable. ¿Y cuál fue el resultado? Iglesias vacías. Jóvenes que no conocen las oraciones básicas. Una generación que ve a la iglesia como una institución sin columna vertebral, dispuesta a cambiar cualquier enseñanza si eso significa más membresía. Y tal vez, dijeron estos sacerdotes, lo que el mundo realmente necesita no es una iglesia que se adapte, sino una iglesia que se mantenga firme. Que diga, esto es lo que creemos. Esto es lo que significa. Y si quieres ser parte de esto, requiere algo de ti. Requiere tu presencia, tu tiempo,
tu esfuerzo. Y el 24 de junio de 2025, con esa simple prohibición de confesiones digitales, el Papa León envió exactamente ese mensaje. El perdón es sagrado. Y algunas cosas no se pueden transmitir por streaming. Pero si pensabas que esto era radical, si pensabas que el Papa León ya había hecho los cambios más importantes, aún no habías visto nada. Porque su próximo movimiento iba a sacudir directamente las bóvedas del Vaticano. Iba a tocar el dinero, el poder, los símbolos mismos de riqueza que la Iglesia había acumulado durante siglos. Y cuando el mundo vio lo que hizo, incluso sus críticos más duros tuvieron que admitir: este hombre es diferente a cualquier papa que hayamos visto antes. Presiona like si esta historia te está haciendo pensar. Compártela si crees que más personas necesitan ver esto. Porque lo que viene ahora es donde el Papa León demostró que no solo predicaba sobre humildad, la vivía. El 20 de junio de 2025, en una reunión privada con los administradores del Tesoro del Vaticano, el Papa León XIV dio una orden que nadie esperaba. 3 palabras simples que hicieron que los hombres en esa sala se miraran entre sí con incredulidad total. Vendan el tesoro. Hubo un silencio. Uno de los administradores, un cardenal que había manejado las finanzas del Vaticano durante 20 años, finalmente habló. Santidad, ¿se refiere a algunas piezas específicas? Tal vez las que están duplicadas o menos significativas. El Papa León lo miró directamente. Me refiero al tesoro. Las cosas extras. Las joyas. Los cálices cubiertos de oro que nadie usa. Las tiaras papales guardadas en vitrinas. Las reliquias históricas en salas cerradas que nadie ve. Todo lo que no es esencial para el culto. Véndenlo. Otro cardenal intervino, su voz temblorosa. Santidad, son reliquias históricas. Algunas tienen 500 años. Son parte del patrimonio de la Iglesia. El Papa León asintió. Exacto. Son parte de nuestro pasado. Pero hay iglesias en Gaza que fueron bombardeadas. Hay comunidades en Ucrania viviendo en escombros. Hay feligreses en Haití que rezan en estructuras a punto de colapsar. Nuestro pasado puede esperar. Su futuro no puede. Y eso fue todo. No hubo más debate. En las siguientes 2 semanas, más de $15 millones en propiedades del Vaticano fueron vendidas discretamente. Cálices de oro incrustados con rubíes. Una tiara papal del siglo XVII cubierta de diamantes. Pinturas valiosas que habían estado colgadas en oficinas privadas que el público nunca veía. Estatuas de mármol. Candelabros antiguos. Todo fue a subasta. Los coleccionistas privados y museos se peleaban por las piezas. Cada artículo venía con certificación de autenticidad del Vaticano. Y el dinero comenzó a fluir. Pero no fue a cuentas bancarias del Vaticano. No fue a renovaciones. No fue a salarios. Cada dólar fue enviado directamente a diócesis que habían sido devastadas. A iglesias en zonas de guerra. A comunidades viviendo en pobreza extrema. A lugares donde los católicos no tenían donde adorar porque sus edificios habían sido destruidos. El mundo observaba atónito. Los medios seculares, que normalmente eran críticos de la Iglesia, de repente no sabían qué decir. Un presentador de noticias en CNN admitió en vivo: tengo que ser honesto. No esperaba esto. Este papa está poniendo su dinero donde está su boca. Pero dentro del Vaticano, algunos oficiales estaban furiosos. Un cardenal alemán, responsable de los archivos históricos, amenazó con renunciar públicamente. Dijo que el papa estaba destruyendo el patrimonio cultural de la Iglesia. Pero cuando se filtró esa amenaza a los medios, la respuesta pública fue inmediata y brutal. Miles de católicos escribieron a ese cardenal directamente: ¿prefieres mantener tus joyas mientras tus hermanos en Cristo rezan bajo lonas? Eso es lo que Cristo habría hecho. El cardenal no renunció. En cambio, emitió una disculpa pública y guardó silencio. Luego comenzaron a aparecer fotos. Fotos tomadas por feligreses en las iglesias que habían recibido ayuda. Una en Gaza mostraba a un sacerdote sosteniendo la comunión en un vaso de plástico simple. Pegada al vaso había una nota escrita a mano en árabe. Traducida, decía: un cáliz de oro no nos salvó. La Iglesia sí. Otra foto de Ucrania mostraba a niños jugando en los escombros de lo que había sido una iglesia. Pero detrás de ellos, se podía ver maquinaria de construcción. Trabajadores empezando a reconstruir. Un letrero decía simplemente: gracias, Papa León. En Haití, una comunidad completa se reunió afuera de su nueva capilla, construida con el dinero de la venta del tesoro. No era elegante. Era simple, bloques de concreto con un techo de metal. Pero tenía cruces.
Tenía bancas. Y estaba llena. El sacerdote allí dijo algo que se volvió viral cuando un periodista lo publicó. Durante años nos dijeron que Vaticano estaba orando por nosotros. Finalmente, alguien decidió hacer algo más que orar. Y esa línea capturó exactamente lo que el Papa León estaba haciendo. No estaba solo hablando sobre servicio. No estaba solo predicando sobre humildad. Estaba demostrándolo con acciones reales, tangibles, imposibles de ignorar. Pero el mensaje más profundo vino del propio Papa León. Cuando un reportero le preguntó por qué había tomado esta decisión radical de vender el tesoro, su respuesta fue característica. Breve, directa, imposible de malinterpretar. El oro no nos absuelve. Dar sí lo hace. Y con esas palabras, el Papa León redefinió lo que significaba ser una institución rica. Porque la Iglesia Católica seguía siendo la institución religiosa más rica del mundo. Todavía tenía propiedades vastas. Todavía tenía recursos. Pero ahora había un papa que estaba diciendo, esa riqueza no es para exhibición. No es para impresionar. No es para mantener las apariencias. Es para servir. Y si no la estamos usando para servir, entonces no tenemos derecho a tenerla. Esa noche, en cientos de seminarios alrededor del mundo, jóvenes estudiando para ser sacerdotes tuvieron conversaciones que cambiarían el curso de sus vocaciones. Algunos dijeron, esto es lo que siempre esperé que fuera la Iglesia. Otros dijeron, finalmente tengo un papa que puedo admirar sin reservas. Pero unos pocos, los más honestos, dijeron, esto me asusta, porque si este es el estándar, no estoy seguro de estar a la altura. Y tal vez eso era exactamente lo que el Papa León quería. No estaba tratando de hacer que las personas se sintieran cómodas. Estaba tratando de desafiarlas. De recordarles que servir a la Iglesia significa algo. Que usar el alzacuellos viene con responsabilidad. Que pararte en el púlpito requiere que tu vida refleje lo que predicas. Y el 20 de junio de 2025, cuando el Papa León vendió el tesoro del Vaticano y envió cada centavo a los más necesitados, demostró que él no estaba exento de ese estándar. Él también estaba dispuesto a sacrificar. Él también estaba dispuesto a soltar las cosas que la Iglesia había considerado importantes durante siglos, si eso significaba vivir los valores que supuestamente predicaban. Pero si pensabas que vender el tesoro era radical, espera. Porque el Papa León estaba a punto de hacer algo aún más personal. Algo que iba a afectar directamente a los hombres más poderosos de la Iglesia. Algo que iba a forzar a cardenales y obispos a tomar decisiones que nunca pensaron que tendrían que tomar. Y cuando el mundo vio lo que sucedió después, quedó claro que este Papa no tenía intención de detenerse hasta que cada nivel de la Iglesia reflejara los valores que predicaba. Si esta historia te está impactando, si sientes que hay algo importante aquí, compártela ahora. Ayúdame a que más personas vean lo que está sucediendo. Porque esto no es solo historia religiosa. Es una lección sobre liderazgo, sobre integridad, sobre lo que cuesta realmente cambiar una institución desde adentro. El 26 de junio de 2025, el Vaticano emitió otra regla que inmediatamente incomodó a muchos clérigos de alto rango. La regla era simple en papel, pero revolucionaria en práctica. Ningún sacerdote, obispo o cardenal puede vivir en lujos. Si lo hacen, deben renunciar a ellos o perderán su posición. La definición de lujo fue clara. Coches privados de marcas premium. Mansiones o residencias privadas más allá de lo necesario para su ministerio. Casas de vacaciones. Membresías en clubes exclusivos. Cualquier cosa que sugiriera que estabas viviendo como un CEO corporativo en lugar de como un servidor de Cristo. Y esta vez, el Papa León no solo publicó la regla y esperó. Implementó cumplimiento inmediato.